En el fascinante mundo de la historia, porque tenemos al profesor Germán López, presidente de la Asociación Cultural Belgraniana, en línea para el micro, ¿no? Para el espacio de esta prestigiosa entidad y para que nosotros desde nuestro lugar también podamos conocer un poco más de las cosas que fueron sucediendo, ¿no? En los albores de esta nación y también con la participación y el pensamiento siempre presente de Manuel Belgrano. Profe, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Buenas tardes, Mario, ¿cómo te va? Un gusto estar nuevamente en tu programa. Bueno, no, un agradecimiento enorme a vos y a la entidad que representás por esta confianza que nos han cedido de poder permanecer, de poder cada semana entregarnos algo distinto y poder aprender, insisto en esto, alguna cosita más, ¿no? Y por ahí refrescarnos algunas historias que en medio nos habían tergiversado, ¿no? Así que, ¿por qué lado vamos hoy? Estábamos llegando ya a la revolución del 2016, habías hablado también de algunas cosas que se hicieron antes, como la asamblea del año 13. ¿Por qué vamos hoy? Y habíamos estado hablando sobre Artigas. Sobre Artigas, exactamente, sí. Y habíamos quedado en hablar el día de hoy de la reforma agraria. Ah, perfecto. Que habían llevado adelante. ¿No? Sí. Y esta es una idea que conformaba el espíritu de la época, de aquella época, ¿no? Porque Belgrano también había propuesto algo similar. Pero Belgrano se queda solamente en el plano teórico. Güemes en Salta implementó una serie de medidas que tenían un carácter similar a la de Artigas, pero con menor profundidad. Aunque promovió la distribución de la tierra, fomentó la agricultura, fomentó la ganadería, confiscó algunas propiedades. Bueno, pero la pregunta es de dónde salen estas ideas, ¿cierto? Evidentemente salen de una problemática real, pero esto surgía de una decisión política de los revolucionarios o la corona española, particularmente a través de sus ministros ilustrados, Jovellanos, por ejemplo, Florida Blanca, consideraban que había que realizar una reforma de este tipo. Bueno, lo cierto es que la corona venía pensando en esto y envía al Virreinato del Río de la Plata a un funcionario real llamado Félix de Azara, y lo envía para demarcar los límites fronterizos entre los dominios de España y Portugal, ¿no? En América del Sur. Que límites que siempre fueron permeables y siempre conflictivos. Y Félix de Azara vivió alrededor de 20 años en el Virreinato del Río de la Plata. Era un militar, un hombre de ciencia, era naturalista, geógrafo, ingeniero, era una de las grandes personalidades de la Ilustración española. Y algunos de esos años vivió en la banda oriental y allí lo conoce Artigas. ¿Y cuál era la problemática que tenía la corona española? Bueno, la forma arbitraria en que se había entregado la tierra fértil durante el siglo XVIII, ¿no? Donde en aquella oportunidad los funcionarios españoles invitaron a los criollos y a españoles también, que se encontraban residiendo en Buenos Aires, a establecerse en la banda oriental, a los cuales se les permitió que tomasen posesión de las tierras realengas. Las tierras realengas son las tierras propiedad del rey, ¿cierto? La toma de posesión se hizo de forma muy arbitraria y desprolija. Cada uno se apropió de lo que quiso, desalojando a las familias pobres que se encontraban viviendo en el lugar. Resulta de todo esto que grandes extensiones de tierra quedaron en manos de un reducido número de terratenientes. Entonces, queda de este modo formado dos estamentos sociales. Uno que eran los propietarios de la tierra con privilegios desmesurados, y la otra que se debatía en la miseria y la desnudez. Y existía un tercer estamento también, el de los pequeños estancieros que residían en la campaña, pero que residían en la campaña y trabajaban la tierra y estaban con sus familias ocupando esas tierras. Lo cual lo llevó naturalmente a identificarse más con los peones
que es con los grandes latifundistas que residían en Buenos Aires, que desde allá dirigían sus estancias a través del capataceo, ¿no? A través de un capataz. Bueno, este estado económico y social impulsó a la corona española, a través de los virreyes, a buscar alguna solución urgente. Y es ahí donde aparece Félix de Azara. Para auxiliar a este funcionario real en su trabajo, le ponen como auxiliares a un teniente de infantería, Rafael Gascón, y el ayudante del cuerpo de Blandengues de la banda oriental, don José Gervasio Artigas. Y acá aparece la relación Félix de Azara con José Gervasio Artigas. Es en esta relación donde Artigas toma conocimiento de esta problemática. Artigas fue quien dirigió el desalojo de los portugueses, usurpadores de la región, y efectuó sobre el terreno el replanteo y la subdivisión de las suertes de chacra y estancia. La suerte es un concepto proveniente del derecho romano que quiere decir sorteo o lote, y designa a una parcela, a una porción de tierra. Bueno, Artigas participa en esto, ¿no? Marcando y amojonando los lotes para otorgar la posesión del predio al que la iba a poblar. Claro. Y en la memoria sobre el estado rural del Río de la Plata, en 1801, el capitán Azara propuso a su gobierno un sistema de subdivisión de la tierra y reparto de las parcelas rurales a los auténticos trabajadores, dice él, como la única solución importante, ¿no?, para remediar estos males. Bueno, recordemos que algo parecido también decía Belgrano, que Belgrano decía: la falta de propiedad trae consigo el abandono, trae la aversión a todo trabajo, porque el que no puede llamar suyo lo que posee, cuando menos lo ve con indiferencia. Y además agrega, no ha habido quien piense en la felicidad del género humano que no haya traído a consideración la importancia de que todo hombre sea un propietario. Por eso se ha declamado tan altamente, a fin de que las propiedades no recaigan en pocas manos, para evitar que sea infinito el número de no propietarios. Es decir, que acá había una coincidencia entre el pensamiento de Artigas y el de Belgrano, ¿no? Bueno, en esta memoria que escribe Azara, el artículo primero decía que debía otorgarse libertad y tierra a los indios cristianos, a los indios de las reducciones jesuíticas, que habían quedado en el desamparo una vez que son expulsados los jesuitas. Si observamos bien, entonces hace lo mismo que decía Belgrano, que hizo Belgrano durante la expedición al Paraguay, cuando crea el reglamento de los 30 pueblos de las misiones. Ese reglamento lo que va a hacer es poner algún tipo de orden en esos territorios que habían quedado abandonados junto a su población. La expulsión de los jesuitas fue una tragedia para los indígenas. Félix Azara entonces hablaba de repartir las tierras en moderadas estancias, en moderadas estancias de balde. De balde quiere decir gratuitamente, con los ganados alzados, es decir, le daban la tierra y le daban el ganado también. A los que quisieran establecerse en tiempo de 5 años. Tienen que ocupar la tierra por un tiempo prolongado, 5 años. Y no ausentarse, por supuesto. En el artículo 6 propone dar títulos de propiedad de la tierra a los que no lo tienen, ¿no?, quitándoles a las que no los tengan bien pobladas, con la condición de vivir 5 años y en ella tener también armas listas. Las armas eran para luchar contra el avance de los portugueses. Y en el 7º artículo sostiene que debe anularse la compra de enormes extensiones de tierra que se hubiesen hecho fraudulentas y repartirlas a los pobres. Es natural entonces que en este contacto prolongado de Artigas como ayudante con Félix de Azara, la influencia de Azara se hiciese sentir sobre Artigas. Esto lo dice Abelardo Ramos, el historiador Abelardo Ramos, que siempre lo citamos. Dice: cabe imaginar las estrechas relaciones
entre el militar gaucho que distribuye tierras y los indios cristianos de las destruidas misiones, que por primera vez en décadas reciben apoyo del orden vigente. Pero si los indios guaraníes fijan su atención en Artigas, también Artigas aprenderá junto a Azara la esencia de una política agraria democrática. Será muy claro para Artigas que los guaraníes son mucho más civilizados y dignos de confianza que los sórdidos consignatarios de cuero de Montevideo. Bueno, los informes de Azara son desdeñados por la corona española. No le hace caso a la corona española. Y cuando los portugueses se apoderan en 1801 de las misiones orientales, la colonización iniciada por Azara y Artigas es destruida por los esclavistas paulistas, sin que los militares españoles reaccionen, sin que la corona española hiciera nada, ¿no? Los esclavistas portugueses venían a buscar indios para trabajar en sus plantaciones. ¿Y qué mejor lugar que atacar las misiones donde los encontraban a todos reunidos y no tenían que salir a cazarlos por celdos? Según las estadísticas dicen que esclavizaron a 10 millones de indígenas en un periodo de 50 años. Es decir, que fue una cosa... Bueno, viene el movimiento insurreccional de 1810 y hereda este problema. Pero fue recién, después de 1815, cuando la Liga de los Pueblos Libres, que declara la independencia, es ahí donde Artigas considera que llega la oportunidad de realizar lo que la reforma agraria tan ansiada, ¿no? Y Artigas es el único caudillo de las guerras de la independencia que combina en su lucha la unidad de la nación con la revolución agraria y el proteccionismo industrial en los territorios bajo su control, bajo su mano. Y el 10 de septiembre de 1815 pone en marcha el reglamento provisional de la provincia oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados. Ese es el nombre del documento. Sí. Es el primer documento americano que manda a distribuir la tierra de trabajo y el ganado entre los desposeídos. El artículo 2 y 13 de este documento decía que los terrenos repartibles son todos aquellos que de emigrados, malos europeos y peores americanos. Esos eran los terrenos que se iban a repartir. Para repartir los terrenos de los peores europeos y malos americanos se tendría en cuenta dos criterios, dice Artigas. Si son casados o solteros. De los solteros todo es disponible. De los casados se tendría en cuenta el número de hijos y para que no se vieran perjudicados se le daría lo bastante para que pudiesen mantenerse, vendiendo el resto de los terrenos en caso de que fuesen demasiados. Bueno, esto estoy citando textualmente lo que decía el reglamento. Y el artículo 7 dice que para la distribución de la tierra serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuviesen hijos y serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. Y el artículo 6 de este reglamento decía también: los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados en su suerte de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y ale de la provincia. Bueno, clarísimo. Clarísimo. Sí, la verdad que un antecedente, profe, de la reforma agraria que conocimos después, o ya en el siglo XX, pero realmente erudita esta reforma, muy bien manejada. Sí, muy bien pensada. Y además ponía patas para arriba todo el sistema escarmental colonial, ¿no es cierto? Claro. Esto explica también el apoyo popular que tenía Artigas, ¿no? Y también iba a indicar el nivel de enemigos que a partir de ese momento se conseguir. Sí, porque los privilegios no se iban a querer, los privilegiados no iban a querer perder sus estatus, ¿no? Sus privilegios. Claro, y ahora vamos a ver. Bueno, esto está
muy bien pensado, porque Artigas le confiere al sistema una cobertura que lo preservaba de algunas arribadas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dimensión de los terrenos sería de 1,5 leguas de frente por 2 de fondo, es decir, que en hectáreas serían aproximadamente 9.000 hectáreas. Algo parecido también decía Belgrano, pero propone parcelas un poco más amplias, 4 leguas de frente por 12 de fondo, es decir, unas 150.000 hectáreas. Ahora, ¿cómo sabemos si esto es mucho o es poco, no es cierto? Bueno, lo tenemos que comparar con las dimensiones de la propiedad de un terrateniente, que un terrateniente tenía en aquella época entre 500 y 1.000 leguas. Estamos hablando de que serían aproximadamente 3 millones de hectáreas. Entonces, ahí vemos realmente las dimensiones. No obstante, en el régimen político y administrativo de la reforma de los pueblos de las misiones, este documento de Belgrano coincide con Artigas en la dimensión de las parcelas. En el artículo 7 dice: a los naturales se le dará gratuitamente las propiedades de las suertes de tierra que se les señalen, que en el pueblo será 1/3 de cuadra y en la campaña según las leguas y calidad de tierra que hubiere cada pueblo. Claro. Su suerte que no haya de pasar de 1,5 leguas de frente por 2 de fondo. Igualmente Belgrano decía que las dimensiones de las parcelas tenían que ser según las circunstancias. Por ejemplo, si eran tierras menos productivas, la extensión tenía que ser mayor. Por el contrario, si eran más productivas, las dimensiones de las parcelas podían ser menores. Porque Belgrano consideraba que no se podía sancionar una ley de hierro, es decir, inflexible, ¿no es cierto? Claro, que dictase a cada propietario lo que les correspondía como parcela de iguales proporciones. Dice, no nos podemos permitir caer en el error, dice Belgrano, y cita a Licurgo, legislador de Esparta, y hace esta cita, dice: aquella extravagante ley de Licurgo y sus espartanos de distribuirles los terrenos en proporciones iguales, error que lo condujo a proscribir el honesto lujo que fomenta las artes y el conato ingénito del hombre, quien, compelido también de tan honroso estímulo, se redujo la vida social y la renuncia de su natural libertad. Bueno, esta política es incapaz, dice Belgrano, de alentar el desarrollo de la empresa del industrioso, ¿no?, del hacendado industrioso, y manifiesta que encuentra un límite en la capacidad de producción de la tierra. Bueno, son los matices de la implementación del reglamento, pero no son nada más que matices, ¿no? Otra cosa que proponía el reglamento de Artigas era que nadie podía tener más de un estante. Y establecía también que, dice, los agraciados ni podrán enajenar o vender esta suerte de estancias y no contraer con ellas débito alguno bajo pena de nulidad. Es decir, que no lo podía vender ni poner en garantía para tomar deuda. De este modo se evitaba que por necesidad los beneficiados con estas medidas tuviesen que vender las tierras, ¿no es cierto? A algún poderoso que las quisiera comprar. Una especie de vivienda única, ¿no? Diríamos, aplicándolo a una cuestión del pueblo. Claro. Era una medida de preservación en contra del latifundio. Otra medida que preveía la reglamentación era que la tierra otorgada no quedase en manos ociosas. Es decir, evitar que las tierras quedaran en manos en aquella época se llamaba de mal entretenido, ¿no?, en manos de vagos, diríamos. Que los hay y los hubo en todos los tiempos, Mario, ¿no? Sí, pero evidentemente había que trabajar la tierra, profe. O sea, había que trabajar la tierra. Otorgaba, pero había que trabajarla, ¿no? Había que trabajarla. Para esto se les daba un plazo de 2 meses para construir un rancho y 2 corrales. Si no podían cumplir con ese plazo, se les otorgaba un mes más. Y si seguía sin cumplir el plazo, se le quitaba el terreno y se lo entregaban a otro vecino más laborioso. Ya se veía que no iba a hacer nada. Claro. Otra cosa interesante que tiene este reglamento era que no podían recibir ningún tipo de privilegios sus seguidores y subordinados. Es decir, sus soldados no podían recibir ningún tipo de privilegio, ¿no?, quedando legalmente inhabilitados para él. Bueno, qué bárbaro.
Con todo esto nos damos cuenta de por qué Artigas lo seguía el bajo pueblo. Se había convertido en líder de los criollos pobres, de los indios y de los negros. Y en su ejército se van a alistar los indios misioneros, ¿no?, que encontraban en el caudillo la protección que antiguamente les daba las reducciones jesuíticas. El caudillo indígena de las misiones, Andrés Foycurarí, será el hijo adoptivo de Artigas, que lo vamos a conocer como el famoso Andresito, que se va a llamar Andrés Artigas, que lo acompañó en sus luchas, en todas sus luchas Artigas. Los indios de las misiones llaman a Artigas Caraiguazú, es decir, gran señor. Y el final de todo esto, ¿cuál es? Bueno, pocos meses después de sancionado el reglamento, invaden la provincia oriental los portugueses, con la connivencia del gobierno de Buenos Aires. ¿Cuándo no? ¿No es cierto? En complot con el gobierno de Buenos Aires. Y Artigas va a ser traicionado por Buenos Aires, por la élite del puerto de Buenos Aires. Y en un ambiente de guerra es muy difícil implementar este tipo de medidas, por lo tanto se frustra el plan de distribución de tierra. No obstante, podemos ver cómo se van articulando estas ideas de Belgrano, de Artigas, de Güemes, con respecto a la distribución de la tierra. Con sus matices, pero sí. Había un denominador común, ¿no? Sí, no, está fabuloso. Y ya para finalizar, Mario, debemos comparar estas iniciativas con lo que después fue la ley de enfiteusis de Rivadavia. La enfiteusis significa arrendar la tierra en lugar de venderla, ¿no?, con derecho a compra. Finalmente estas tierras fueron compradas por la élite porteña a muy bajo precio. Esta ley fue muy elogiada por cierta parte de nuestra historiografía, silenciando al mismo tiempo la obra de Artigas y lo que había dicho Belgrano y criticando duramente a Güemes también. El régimen de enfiteusis de 1826 se convirtió en el estatuto legal del apoderamiento de grandes extensiones del campo por parte de lo que después se llamó la clase terrateniente, ¿no?, en detrimento de los trabajadores rurales. Esto fue lo que pasó, dieron vuelta radicalmente las ideas de Belgrano y Artigas. Exactamente, claro. ¿Por qué? Porque la ley de enfiteusis tenía fallas graves en su implementación, que la invalidaban desde el principio. Por ejemplo, no estipulaba una extensión máxima de parcelación, lo que permitía conceder desde 1 hectárea cuadrada hasta el infinito, ¿no es cierto? No prohibía tampoco la cesión de lotes otorgados, habiendo algunos que llegaron a poseer latifundios superiores a 100 leguas cuadradas. Tampoco decía nada sobre el compromiso a poblar los terrenos, de modo que estas tierras se mantuvieron sin poblar y sin cultivar durante años, ¿no? Bueno, de este modo se produjo una fenomenal concentración de la tierra hasta el día de hoy. Exactamente. Brillante, profesor, como siempre, la verdad que extraordinario y bueno, me quedé con ese antecedente de la reforma agraria y me quedé también con algo que me parece que es muy bueno que se aplicó durante la gobernación de Oscar Allende, ¿no?, en el 58 al 62, que fue interrumpida por el golpe militar, porque hubo gente que consiguió, a través de un subsidio, les daban unas 200, creo que eran 250 hectáreas más o menos, algo de animales y podían instalarse. Hubo gente que se instaló aquí cerca de la zona de Bolívar, Espigas, Blanca Grande, por ahí. También fue un tema muy interesante, ¿no?, que tenía esto de otorgarle la tierra a quien la fuera a trabajar, ¿no?, y a las familias. Y también esto permitía, profe, me parece a mí, ya viniendo a nuestro siglo o al siglo pasado, el arraigo, ¿no?, porque después se fueron creando escuelas también en base a eso, para que los chicos no se fueran del lugar, es decir, fue todo un sistema, ¿no?, porque después tenés que ir ampliando todo ese asunto también. Claro, lo que necesita este tipo de propiedades es el permanente apoyo el apoyo del Estado, en el sentido de que necesitan créditos que a largo plazo, que le faciliten la compra de elementos de labranza, animales, etcétera. Necesita un gran apoyo, que cuando el Estado se retira, en este caso, estas propiedades no están en condiciones de producir lo suficiente como para sostenerlo. Exacto. Profe, te agradezco infinitamente, un abrazo grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Abrazo grande, Mario, y un saludo a todo tu audiencia. Gracias, gracias.